viviendo, predicando y enseñando el Evangelio. En desarrollo de la misión de Dios, Ministerio Verdad y Fe presenta la siguiente enseñanza con la presencia viva y eficaz del Espíritu Santo. Que la gracia esté en su vida y deje una semilla viva en su corazón. Acuérdense que los miércoles estamos viendo un título grande que es Identificados en Jesucristo. Y mi esposo empezó hace 8 días un tema supremamente importante, la madurez espiritual. Estuvimos viendo fundamentos como el pecado, la salvación, qué beneficios tengo por ser hijo o hija de Dios, qué es eso del Espíritu Santo, de la llenura del Espíritu Santo. Estuvimos viendo lo que hace también con el único pecado que no se perdona, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero ahora llegó un tiempo de empezar a hablar de madurez. Y madurez es igual a evidencia. Se nos tiene que notar que tenemos madurez espiritual. Y lo primero que tenemos que hacer es crecer. Crecer espiritualmente, crecer, madurar y dar fruto. Vamos a ir a Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículos 9 al 10. ¿Me lo ayudas a leer, Vivi? 1, 9 y 10. ¿Colosenses 1? Sí. 1, 9 y 10. Colosenses 1, 9 y 10. Alex, ¿me ayudas con Hebreos 5, 13, 14? Amén. Y Jonathan con Efesios 3, 14, 19. Gillian, Efesios 4, 15, 16. ¿Estamos hablando de qué tema? De la madurez espiritual. Amén. Que se nos tiene que notar. ¿Qué dice la palabra que nos vas a leer? Amén. Efesios. Colosenses. Sí. Colosenses 1, 9 y 10. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la opción del Espíritu Santo. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Amén. Estamos hablando de madurez espiritual. Tenemos que tener claro que se nos tiene que notar, que tenemos que tener una evidencia. Y la mejor manera de tener una evidencia es el crecimiento. Por eso Pablo oraba en el versículo 10 para que andéis. Uno de los anhelos cuando uno está de maestro, cuando uno está de líder o cuando uno está de pastor, es que las personas que lo acompañan a uno, que se congregan con uno, experimenten lo que dice el versículo 9, que es que andéis. ¿Cómo? ¿De cualquier manera? No. ¿Cómo es que? Digno del Señor, para que andéis como es digno del Señor. ¿Para qué más queremos? Agradándole en todo. Agradándole con los diezmos, agradándole con el servicio, agradándole en la oración. En todo. En todo, agradándole en todo. ¿Qué más? Llevando fruto en toda buena obra. Amén. Si hay buena obra, hay obras que no son buenas, obras muertas. Acuérdense que ya hemos aprendido eso de obras buenas y obras muertas. Solo para recordar, una obra muerta, ¿qué es? Que son aquellas, por ejemplo, personas que pueden dar la enseñanza, pueden predicar, pueden, digámoslo así, hacer una labor en la iglesia, pero no están de pronto alineados a lo que dice la palabra, viviendo en obediencia, no lo hacen por agradar a Dios realmente, sino de pronto por
por ser alabado, por tener fama, por ganar votos. Liderazgo. Exacto, una obra muerta es aquella que aparentemente parece ser buena, pero se está haciendo por la motivación incorrecta, como querer ser alabado, querer sobresalir en el momento no adecuado y en el lugar equivocado. Es decir, alguna persona que quiere ser maestro, que quiere estar en alabanza, que quiere... El Señor lo ha llamado, pero tal vez se está apresurando, primero tiene que haber un tiempo de preparación. Entonces, Dios nos dice que Él quiere que andemos como es digno de Él, que le agrademos en todo, que llevemos fruto en toda buena obra y que crezcamos en lo más importante que hay que crecer en Él, conocimiento de Él. Entonces, estamos hablando de madurez espiritual. Ahora vamos a estar leyendo, ¿a quién le correspondió? Hebreos. Hebreos 5. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén. Una persona que crece espiritualmente puede discernir qué está bien y qué está mal. Un bebé espiritual no lo logra, pero es que imagínense que hay personas que pueden llevar 20 años en la iglesia, 25, y son todavía bebés espirituales. No disciernen nada. Hay personas, hermanos y hermanas, que pueden llevar un añito, pero crecen espiritualmente bastante. ¿Por qué? Porque el alimento sólido, ¿cuál es el alimento sólido? La palabra. Amén. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Si usted no ora, si usted no intercede, si usted no tiene un devocional, si usted no tiene un plan de lectura bíblica, ¿cuál uso? ¿Cuál uso de qué? Como yo les decía a mis hijos, bueno, porque ya son grandes y porque ya, bueno, el otro se casó y tiene su esposa y su apartamento. Pero, ¿qué le va a recordar a usted el Espíritu Santo si usted no estudia? Si usted no lee. Es como un chico cuando está en el colegio y tiene un examen o en la universidad. Si usted no estudia, no se prepara, no hace su resumen, el Espíritu Santo, ¿qué le va a recordar si usted ni siquiera abrió el libro? Entonces, es exactamente. Yo le decía a mi esposo cómo ese ejercicio que uno hace por la voluntad del Señor. Estoy en la Junta Nacional de Pastores también como fiscal. Y a veces estábamos ahí en situaciones no muy fáciles porque eso de Colombia, todas las iglesias de Colombia pues tienen muchos problemas. Pero hay momentos difíciles y el Señor él mismo me dice, diles esta palabra. Y yo, bueno, pastores, vamos a estar orando. ¿Cómo se acuerda uno? ¿Quién les recuerda a uno esa cita? El Espíritu Santo, pero porque usted alguna vez la leyó, porque alguna vez la oró, porque alguna vez la declaró, no la decretó, la declaró. Entonces, ese ejercicio hace que usted crezca espiritualmente. Vamos a leer Efesios 3. ¿Cuál es? Efesios 3 del 14 al 19. Amén. Dice la Escritura: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Amén. Ese crecimiento, esa madurez,
hace que crezcamos y conlleva lo que dice el versículo 18 y 19. Que tú, Luisa, que tú, Alex, que tú, Vivi, Marianita, Mercedes, conozcas la anchura, la longitud, la profundidad, la altura y el amor de Cristo. ¿Cómo puede llegar uno a conocer a Gillian si no la saluda? Si no se pone después del culto a hablar con ella, si uno no sabe que estudia psicología, que se casó con... ¿Cómo sabe uno esas cosas? ¿Cómo conoce y cómo crece uno espiritualmente? ¿Cómo vas a conocer el amor del Señor Jesucristo en todas sus dimensiones, a lo largo, a lo ancho, a lo alto, si tú no pasas tiempo con Él? Si tú y yo no hablamos con el Señor Jesucristo, no leemos las Escrituras y nos sorprendemos con todas las cosas que están allí, no podemos decir que vamos a crecer espiritualmente, porque una de las evidencias del crecimiento espiritual es conocer mejor al Señor Jesucristo. ¿Qué dice Efesios 4, del 15 al 16? Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Entonces, el crecimiento de la iglesia, el crecimiento personal, está en la búsqueda, en tener un tiempo de devocional, en tener un tiempo de oración. Pero no es con esa oración de que hoy me toca Proverbios, mañana me toca una cita Apocalipsis. Nosotros insistimos con mi esposo en cada lugar que vamos en hacer una lectura sistemática, en tener unos temas. En tener un tema, no hoy en día enseñar de pecado, mañana el Espíritu Santo. Sí, eso es bueno, pero miren, ustedes van a salir, ustedes van a ser futuros maestros, futuros líderes, futuros pastores. Tienen que tener un orden, pero la evidencia de la madurez espiritual es el crecimiento. Y hay que hacer un orden, es conocer el amor de Cristo en todas sus dimensiones, es conocer que Él anhela que tú y yo crezcamos espiritualmente. Amén. Para que podamos caminar, ¿cómo es? Como es digno del Señor, agradándole ¿en qué? En todo tiempo. En toda cosa. ¿Y llevando qué? Fruto. ¿Y qué más? Y crecer en el conocimiento. Y crecer en el conocimiento de Dios. Eso mi esposo lo ha colocado, siempre lo mantuvo abajo en la cartelera. Eso es una buena oración, se llama oración escritural. ¿Qué más queremos que Marianita, que Sarita pueda crecer de esa manera? Esa es una oración que tenemos que hacer por todos nosotros. Ahora bien, entonces la madurez espiritual se evidencia con el crecimiento espiritual. Y el crecimiento espiritual se evidencia con conocer a nuestro Señor Jesucristo en todas sus dimensiones. Con un propósito que es crecer, madurar y dar fruto. Y fruto que permanezca. Muy bien. Vamos a ir a Primera de Juan, Julián, capítulo 3. Versículos 2 y 3. Amén. 2 y 3. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es Él. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Gracias. Vamos a ver una versión un poquito más fácil. Primera de Juan,
capítulo 3, 2, 3 dice, queridos hermanos, nosotros ya somos hijos de Dios, amén. Amén. Nosotros ya somos Amén. hijos de Dios. Y aunque todavía no sabemos cómo seremos en el futuro, sí sabemos que cuando Jesucristo aparezca otra vez, nos pareceremos a Él, porque lo veremos como Él es en realidad. Todo el que espera confiadamente que todo esto suceda, se esfuerza por ser como Jesús. No sé si te estás esforzando por ser como Jesús. No sé si te preguntas cuando estás caminando, cuando van a tomar una decisión como pareja o en tu trabajo, si dices, ¿qué haría el Señor Jesucristo en esta situación? Estaba pasando David Josué una situación difícil porque están los finales y entonces un chico no cumplía. Me decía, mami, tú me conoces y sabes que yo soy estricto. Y yo le decía, hijo, ¿cómo se comporta un hijo de Dios con ese muchacho? Mami, pero no hay que tolerar y permitir, sí, hay que orar. Pero yo le hacía la pregunta para que no se cargara, para que él pudiera descansar. Y obvio, con los compañeros tomaron la decisión de sacarlo de los trabajos porque él no hizo. Y nos mostraban los trabajos que había hecho el chico. Aparecía después de todo el semestre a final. Y parece ser que viene de semestre en semestre, sí. Pues yo le decía, hijo, David, ¿qué hace el Señor Jesucristo en estos casos? Sí, mami, orar por esa persona, hablar con esa persona. ¿Ustedes no se preguntan cuando van a tomar una decisión qué haría el Señor Jesucristo en este momento? Yo sí, cuando estoy en el hospital, hay situaciones tan difíciles que 5 minutos le puede dar la vida o la muerte a una persona. Y hay que recordarlo muy rápido qué es lo que hay que hacer, las decisiones que hay que tomar, así como uno ve en televisión. Puede ser esos 5 minutos de vida o muerte. Y yo le digo, Señor, ¿qué harías tú acá? Recuérdamelo rapidito, Señor. Más ahora que estamos de pastores, ¿qué haría el Señor Jesucristo? Señor, ¿tú qué harías ante esta situación? ¿Qué harías con este varón que hay que poner en disciplina? Con esta mujer que hay que poner en disciplina. O no lo pones en disciplina y te haces el distraído para no afectar. O mejor dejamos eso así y hacemos de cuenta que allá no pasa nada, que allá no hay un fetichismo, que allá de pronto idolatran algo. Y entonces tú dices, ay, para no incomodar a la gente, mejor tú le preguntas, Señor Jesucristo, ¿qué harías tú? Aquí lo que está leyendo Julián es, todo el que espera confiadamente que todo esto suceda se esfuerza por ser bueno como lo es Jesús. El ejemplo a seguir. Estamos empezando el Sermón del Monte, ¿no? Imitadores. Mi amigo Jesús, imitadores de Jesús. ¿Qué es madurez espiritual? ¿Qué es crecimiento espiritual? Nosotros ya no somos, y menos Madrid, ustedes no son bebés espirituales. Hay gente que un día recibe una cosa, otra cosa. Aquí se les ha dado vianda, alimento sólido. Amén. Ustedes ya pueden decir qué es el bien, qué es lo que está mal, qué es una obra buena, qué es una obra muerta. Del Espíritu Santo ustedes ya saben diferenciar el sello, el bautismo, la llenura del Espíritu Santo. Ustedes ya pueden entender muchas cosas de qué tiene un hijo de Dios, qué bendiciones tiene. Amén. Ya ustedes no son bebés espirituales. Ya están maduros y hay que evidenciarlo. Otra de las cosas que vemos aquí es que la madurez, ojo, la madurez nos enseña a ser fieles. ¿Qué es ser fiel a Dios? ¿Tú cómo ves, Alex, ser fiel a Dios? Ser fiel a Dios, vivir en obediencia es ser fiel a Dios. Luisa, ¿qué es ser fiel a Dios para ti? Ser fiel para mí es
llevar su palabra tal cual como lo dice la Biblia, o tratar de llevarla como dice la Biblia. Amén. Mercedes, ¿qué es ser fiel a Dios para ti? Tenía algo que decir, se me fue. Agradarlo en todo, conforme Él pide que lo hagamos. Y dice la palabra de Dios que amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces, si uno ama a Él, lo coloca de primeras, pues está agradándolo en todo. Julián, para ti, ¿qué es ser fiel a Dios? Obedecerle. Obedecer. Amor, para ti, ¿qué es ser fiel? Ya lo dijeron. Pero resúmelo. No, pero realmente ser fiel es estar permanentemente en coinonía con Él. ¿Conocen esa palabra? Coinonía, con K. Es como estar en comunión constante. En comunión, en conversación permanente. Muy bien, definitivamente. IUJ Madrid es muy madura. Yo traía mi lectura, mi prédica por el lado donde ustedes todos lo han dicho, pero con énfasis en lo que dijo Luisa. El que es fiel, obvio, obedece. Obvio, conoce al Señor. Obvio, lo ama en todas las cosas, pero empieza a dar algo que el Señor le agrada, y a llevar su palabra de la mejor manera posible. ¿Cómo lleva uno su palabra? ¿Predicando? Con ejemplo. Con ejemplo, viviéndola. Muy bien. Entonces dice que ser maduros es crecer en la fe y nos hace ser Timoteos en las manos de Dios. ¿Quién era Timoteo? Un joven pastor. Un joven que se dejó usar. Que desde chiquito su abuelita lo odia y su mamá Eunice en el canto así como Sarita, le hablaban del Señor, la traían, no importa, la traían, participaba, escuchaba y creció el joven. Y Pablo lo llamó y le dijo: hay que hacer defensa del evangelio, mire que estos se están desviando, tienes que cuidar la sana doctrina. Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de dominio propio. Amén. ¿Y qué hacía Timoteo? Eso, ir a enseñar la palabra. Entonces, madurez espiritual habla de crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual habla de conocer al Señor Jesucristo. Habla de llevar fruto. Habla de caminar como es digno del Señor. Habla de ejercitar nuestros sentidos entre discernir entre lo que está bien y lo que está mal. Habla de conocer su palabra y de ponerla por obra. Eso es madurez espiritual. Entonces, pero el Señor quiere que llevemos ese fruto, que como decía Luisa también, llevemos su palabra como Él quiere. Y dice Jonathan, es vivirla, no solo es Amén. hablar. Porque les decía que día en la gloria les decía, hay un juez muy grande y son estos chicos. Usted como papá puede venir acá a la iglesia y amén, amén, levantar las manos. Y usted, entonces el pastor, ay, no, este hermanito, esta hermanita es no, tan bonita, el hermanito Vale es tan hermoso, tan lindo. Y en la casa, Alex le pega a Luisa, Alex grita a Sarita, Alex no da para el mercado. Y entonces, esta pequeñita, cuando está con sus maestros de escuela, mi papá le pega a mi mamá. Mi papá dice groserías. Entonces, puede que nos engañen a los pastores, a los líderes, a los hermanitos acá, pero los hijos están viendo. Y después dice uno, ay, pero este muchachito cumplió 13 años, 14, ya se quiere ir de la iglesia. ¿Y el testimonio qué? Entonces, como yo les digo a ellos allá, nosotros podemos decir, saltar, que nos salgan alas, pero en la casa, ¿cómo somos?
Entonces, estamos hablando de madurez espiritual, estamos hablando de crecimiento espiritual, de que se nos tiene que notar, pero lo más importante en ese crecimiento espiritual es la obediencia y es aprender a conocer al Señor Jesucristo en todas sus dimensiones, a lo largo, a lo alto, a lo ancho. ¿Y qué más? Es obedecerlo, ponerlo por obra. Pero hay algo más. Caminar como es digno del Señor, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y llevar la palabra no solo es hablarla, sino vivirla, que seamos testimonio. Una de las grandes fortalezas que tenemos en nuestro hogar es que los muchachos no pueden decir: yo vi a mi papá tomando, yo vi a mi papá faltándole el respeto a mi mamá, yo vi... No, ellos dirán: mi papá se la pasa todo el tiempo leyendo la palabra, mi papá se la pasa enseñando. Y mire que cuando David sube a estar con los jóvenes allá en la gloria, dice: pero yo les he escuchado a mis papás, porque se hacen disertaciones con los jóvenes, y ellos nos han enseñado esto. Qué rico que esta niña, Sarita, Mariana, puedan decir: yo veo a mis papás hablando esto, mis pastores allá, mis profesores están hablando esto. Entonces tenemos que ser esos, ¿qué? Timoteos. Amén. El hijo y la hija de Dios que crece espiritualmente, que madura espiritualmente, tiene que ser un ¿qué? Un Timoteo. Amén. Un Timoteo. Timoteos en manos del Señor, bajo la dirección y el liderazgo del Espíritu Santo. Voy a repartir otras citas. Colosenses 3, del 8 al 17. Colosenses 3, del 1 al 4. Lucas 11, 23. Entonces, cuando somos maduros espiritualmente, cuando crecemos espiritualmente, cuando entendemos que tenemos que conocerlo más a Él en todas sus dimensiones, cuando crecemos espiritualmente y sabemos que tenemos que caminar como es digno del Señor, que tenemos que llevar fruto y que tenemos que conocerlo, nos hacemos cada día más fieles, porque cuando yo más confianza tengo con Gillian, y Gillian me dice: ay, ¿quieres ir a mi casa? Y uno: ay, sí. ¿Quieres ir a tomarte un chocolate con arena? Ay, sí. Entonces uno empieza a compartir más. Pero si uno: hola, ¿cómo se llama ella? ¿Y con quién viene? Eso no es conocer a Dios, eso no es. Pero cuando uno lo conoce más y sabe todas las bendiciones que le ha traído, usted también quiere caminar como Él es, como Él anduvo, que lo ve como un referente. Y usted quiere conocerlo y imitarlo y ser un Timoteo en las manos del Señor. Entonces, ¿qué dice Colosenses 3, del 8 al 17? Del 8 al 17. Pero ahora dejad también vosotros toda esta cosa: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escriba, siervo ni libre, sino en Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, y entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros,
Si alguno tuviese queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre toda cosa vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, y la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea la palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Amén. ¿Qué les parece? ¿Tenemos o no tenemos que cambiar? Tenemos que tener una vida nueva. En esa madurez espiritual, en ese crecimiento espiritual, se nos tiene que notar. Ya si decíamos esos chistes verdes, ya nosotros, no. Ya si nos gustaba ir a la fiestica, danzamos aquí para el Señor. Ya si memorizábamos las canciones del mundo, nos aprendemos las canciones y los coros acá en la iglesia. Y empezamos a cambiar. Y se nos nota la manera de hablar, de manera que tú llegas a un sitio y te dice, usted tiene algo diferente. Y luego siguen pasando contigo más tiempo y dice, definitivamente tú eres cristiana, ¿cierto? Y entonces el que te reconozca dice, ay, un día te dice, ¿será que puedo hablar con usted un momentico? Y entonces empezamos a hacer esos timoteos activos. No es la gente 007 oculto que nadie sabe que es cristiano. Que después de 5 años, ¡ah! ¿Tú eras cristiana? No me había dado cuenta. ¿No? Entonces, aquí habla el título de toda la parte que nos leyó Julián, la vida antigua y la vida nueva. Un hijo, una hija de Dios que ha entendido que hay que madurar espiritualmente, que tiene que crecer espiritualmente, que debe tener una evidencia, que tiene que conocer al Señor Jesucristo en todas sus dimensiones, en lo ancho, en lo alto, en lo profundo, que tiene que dar evidencia, que tiene que caminar en obediencia, que debe ser un Timoteo en las manos del Señor. Entiende también que tiene que tener una vida diferente, que se le tiene que notar. Hay gente cuando dice, pastores, ay no, ustedes me habían conocido cuando yo tenía como 20 años, yo tenía el pelo largo, dice el pastor Fabio, el presidente, yo tenía el pelo largo, le gustaba como la música, el rock, y el Señor lo cambió totalmente, ahora está sin pelo. No, mentiras. Pero él dice que cuando era más joven, él tenía hasta que el Señor conquistó su corazón, pero se nos tiene que notar el cambio. Una de las características, si se dieron cuenta de todo lo que nos leyó Julián, vestidos pues es como escogidos de Dios, y dice el 14, y sobre todas estas cosas vestidos de amor. Y por ahí en el 12 dice que vestidos como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y luego dice soportados unos a otros. Un discípulo que madura, mantequilla, digo yo, le resbala. Todo. Mantequilla. ¿Qué pasa si hoy estás todo ocupado, estás saludando a Juliana y no alcanzaste a llegar donde viví y se va? Hoy no me miraron, ni siquiera me saludaron, yo me voy a ir por otra iglesia donde me pongan atención. ¿Eso será un discípulo maduro, un hijo, una hija de Dios madura? No. Paciencia, mansedumbre, fluir en amor, soportándonos unos a otros. Se nos tiene que notar. Tenemos que ponernos ese vestido. Y aunque le vayan a sacar la piedra allá en el trabajo, usted, Señor, Dios, yo estoy contigo, Señor, tú querías en esta situación, y vuelves a tomar un aire.
Sí, doctor. No, doctor. Mire, lo que hay que hacer aquí es... mi esposo sabe por qué. Yo salgo roja después de tres reuniones de esas que van desde las 7 a la 1 sin parar. Y tratando de mostrar que sí hubo fallas, aunque usted sea el cirujano más famoso, aunque usted sea el especialista más... Hay fallas y hay que reconocerlas. Y no es fácil. Pero alguien que está maduro aprende a caminar como Jesús caminaba. A tener paciencia, a fluir en amor. Vituperado, burlado. Como yo digo, mañana 3 veces, si al Señor Jesucristo le pasó, pero tenemos que aprender. Amén. ¿Qué dice tu cita? Colosenses capítulo 3, versos 1 y 4. Dice así. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira a las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amén. Amén. Esa misma porción en traducción lenguaje actual dice, Dios les dio nueva vida, pues los resucitó juntamente con Cristo. Por eso dediquen toda su vida a hacer lo que a Dios le agrada. Piensen en las cosas del cielo, donde Cristo gobierna a la derecha de Dios. No piensen en las cosas del mundo, pues ustedes ya han muerto para el mundo, y ahora por medio de Cristo Dios les ha dado la vida verdadera. Cuando Cristo venga también, ustedes estarán con Él y compartirán su gloriosa presencia. ¿Qué dice Lucas 11:23? Amén. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Amén. ¿Usted con quién está? ¿Con el Señor? Amén. ¿O con quién? Si ustedes no están de acuerdo con lo que yo hago, entonces están contra mí. Si no me ayudan a traer a otros para que me sigan, es como si los estuvieran ahuyentando. Traducción, lenguaje actual. Por favor, mi testimonio puede hacer que las personas vengan o hacer que las personas se alejen. Así es como se porta. Yo mejor no quiero ser cristiano. Mejor me quedo acá. No, pero así, mire cómo trata a la esposa, mire cómo trata a los hijos. Si eso es ser cristiano, yo mejor me quedo aquí. Entonces, les vuelvo a leer. Léelo aquí si quieres. Amén. Dice la Escritura, si ustedes no están de acuerdo con lo que hago, entonces están contra mí. Si no me ayudan a traer a otros para que me sigan, es como si los estuvieran ahuyentando. Amén. Ahuyentando. ¿Saben? Nuestro testimonio o acerca a las personas o las aleja. Ustedes me han escuchado, las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Otra de las cosas que me llamó mucho la atención es que Felipe le decía a ese muchacho y a otros les decía, ustedes no saben, David, ustedes no saben cómo es en mi casa. Si mi papá y mi mamá dicen vamos a hacer esto y son exigentes, yo por eso les exijo a ustedes como compañeros. Les decía, y uno se queda impresionado de ver que uno, pues David es como muy serio, muy callado. Y yo le dije a ese muchacho, así mamá. Porque ellos no saben cómo vivimos nosotros, decía. Pero ustedes me han enseñado siempre a ser juiciosos, a cumplir, a llegar temprano, a hacer las cosas en orden. Y yo le dije eso, dijo al muchacho que apareció al final del semestre, que hizo cualquier cosa. Entonces, estos pequeños, ¿queremos que sigan en la iglesia? Amén. Tenemos entonces que madurar.
que crecer, que conocer a Dios. Tenemos que mantener una relación con Dios. Tenemos que ser, como decía Julián, obedientes. Tenemos que amar a las personas, llenarnos de paciencia, soportándonos, siendo testimonio vivo. Tenemos que leer la palabra, que tener unos tiempos de hablar con Dios. Yo no sé usted cómo lo llama, yo lo llamo devocional. Yo no sé usted a qué horas lo hace, a mí me gusta a las 4 de la mañana o 5 de la mañana los fines de semana, a las 4 entre semana. No sé usted cómo lo llame, pero hay que pasar tiempo para conocer más al Señor Jesucristo. Hay que ser, ¿qué? Lo que tú dijiste, ¿qué tenemos que ser? Llevar la palabra. ¿Cómo se llama eso? Timoteos. Tenemos que aprender a ser Timoteos en las manos del Señor. Entonces aquí hay un pequeño resumen, dice, para mantenerse en constante crecimiento es necesario caminar en obediencia. Ay, creció mucho. En obediencia a la fe y a la verdad. Amén. Teniendo presente que el crecimiento debe conllevar madurez para llevar fruto. Tomemos en cuenta lo siguiente. Primero, conocer a Dios. ¿Quién es? Hablar con Él. Segundo, mantener una relación íntima con Dios. Tercero, conocer qué ha hecho y qué hace Dios. Cuarto, conocer cuáles son los intereses de Dios. Quinto, evangelizar, buscar a los perdidos. Sexto, que seamos llenos del Espíritu Santo y que con hechos evidenciemos esa vida nueva que tenemos. Y séptimo, que crezcamos espiritualmente. Pues vamos a recordar el versículo 10 de Colosenses 1. ¿Qué le agrada a Dios? ¿Que nosotros qué? Colosenses 1:10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole Digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto de buena obra, llevando fruto en toda buena obra en el conocimiento de y Dios. creciendo en el conocimiento de Dios. Amén. Estamos hablando de madurez espiritual, de crecimiento espiritual, de ser esos Timoteos, esos imitadores del Señor Jesucristo, con todas esas cositas que Él nos da. Vamos a estar puestos sobre nuestros pies. Le voy a pedir el favor a mi esposo que esté orando. Padre, gracias. Gracias porque tu amor en esta noche, Señor, expresa a través de la palabra lo que tú deseas que seamos nosotros. Embajadores, sí. Hijos, claro. Cartas abiertas, por supuesto. Pero hay una condición esencial. Hay un propósito perfectamente determinado en tu voluntad, Señor. Y es que debemos crecer en el conocimiento tuyo. Amén. Debemos andar como es digno de ti, Señor. Agradándote en todo. En toda la extensión de nuestra vida debemos agradarte, Señor. Y esto debe generar un fruto, Señor, porque serán necesariamente buenas obras las que hagamos. Y conlleva, si hacemos esto, crecimiento en el conocimiento tuyo, porque habrá mayor intimidad contigo. Porque todo el poder y la fortaleza para desarrollar esta actividad proviene de ti, Señor, con la activa presencia de tu Santo Espíritu. Ayúdanos, Dios del cielo, a mantener los ojos puestos en Jesús, los oídos abiertos a tu voz, pero ante todo siendo sensibles, Señor, a la más mínima expresión de tu voluntad, de tal forma que podamos discernir tu propósito y no el nuestro, tu propósito y no las maquinaciones del enemigo de la justicia, porque queremos agradarte a ti y solamente a ti. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por amarnos como nos amas.
Amén. Amén. Gracias al Señor por su obra en cada corazón, con su palabra viva, y que sea el Espíritu Santo generando en ustedes un amor profundo por la palabra del Evangelio de Jesucristo, para alabanza de su gracia y gloria de su nombre. Amén.